Bienvenido a su programa Jesús Liberta al Cautivo. Le saluda María Teresa Candia. Paz a tu vida y a tu casa. Te bendigo con las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recíbala. El tema de hoy se llama Decreto 2013. Y vamos a estudiar 3 preguntas. La primera, ¿qué son los decretos? ¿Cómo se hace un decreto? Y decretos positivos y negativos. Y para esto vamos a leer en Deuteronomio 11:32. Si usted tiene su Biblia, o puede anotarlo o buscarlo. Deuteronomio 11:32. Y dice así la palabra de Dios: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. La primera pregunta: ¿qué son los decretos? Comúnmente los decretos se escuchan dados por el gobierno. ¿Qué es decreto como definición? Es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o un gobernante, usualmente en forma escrita. En el Antiguo Testamento de la Biblia se utiliza esta palabra de decreto como una ley, un estatuto y una ordenanza, sacado del diccionario Unilit. Ahora, ¿qué es un decreto espiritual? Ya vimos que es un decreto. Ahora, ¿qué es un decreto espiritual? Es una orden judicial dictada por el Señor o por Dios, que al ser anunciada por sus santos, debe ser cumplida y ejecutada con prontitud y exactitud, como vimos en Deuteronomio 11:32. Decretos de este país, para que usted tenga una idea que son decretos. En nuestro país tenemos la Gaceta, el Diario Oficial, que fue decretada en el año 1851 hasta este año que estamos. Esto significa que la Gaceta tiene 3 siglos, siglo XIX, XX y XXI. Tenemos la bandera y escudo de Nicaragua, que esto surgió como parte de un decreto de las Provincias Unidas de Centroamérica, en aquellos años que todo Centroamérica estaba unido, según decreto número 29 del 21 de agosto de 1823. Ahora tenemos el decreto de nuestra bandera y escudo actual de Nicaragua. Fue creado por decreto legislativo, estando presente el general José Santos Zelaya López el 5 de septiembre de 1908. Entonces estamos viendo que los decretos actúan por mucho tiempo. Decretos del gobierno que no son cumplidos, son sancionados sus funcionarios y las personas sometidas al cumplimiento de una acción en un determinado tiempo. Nosotros estamos viendo, de acuerdo a esto, que en la tierra rigen leyes y decretos. El mundo espiritual también está regido por leyes. En la Biblia encontramos decretos, leyes y estatutos que se convierten en principios bíblicos, que rigen, ¿qué es lo que rigen? El mundo espiritual. Ya sea que usted crea en Dios o que usted no crea en Dios, entonces esto va a tener un efecto, ya sea un efecto positivo o un efecto negativo, de acuerdo a cómo usted se vaya conduciendo en la vida. Los seres humanos debemos de conocer las leyes terrenales. ¿Por qué? Mire, si usted no conoce las leyes terrenales, va a tener consecuencias desagradables e incluso irá a dar a una cárcel. ¿Por qué? Porque usted no cumple las leyes las leyes terrenales. Los seres humanos debemos de conocer las leyes espirituales para evitar consecuencias desagradables. Tu propósito en mi vida es bendecirme.
Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible, que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder, que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación, que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Está el poder. Estamos nuevamente con el tema Decreto 2013. Estamos estudiando que los seres humanos debemos de tener conocimiento de tanto de las leyes terrenales como de las leyes espirituales. Y estamos estudiando 3 preguntas. ¿Qué son los decretos? ¿Cómo se hace un decreto? Y decretos positivos y negativos. Ese es nuestro tema de hoy. Muchas veces te suceden cosas no muy buenas, muchas veces te suceden cosas malas y crees que fue Dios. Y te pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, si me conduzco bien en la vida, si hago esto bueno, ayudo al necesitado, y las cosas te suceden mal, ¿qué fue lo que pasó?
Dice la Biblia que Dios tiene leyes establecidas y cuando tú quebrantas una, tienes consecuencias. Dios estableció decretos, leyes y estatutos que estos tienen una causa y un efecto. Entre estos hay causa y efecto. Dependiendo de lo que tú hagas, así va a ser el efecto. Y esto lo encontramos en Gálatas 6:7. Dice así la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio bíblico, es una ley espiritual de la siembra y de la cosecha. Entonces, estas leyes rigen, ya sea que usted tenga conocimiento o no tenga conocimiento de la palabra. Y es ahí, por eso dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Independientemente de su religión, usted tiene que leer la Biblia para ver qué es lo que dice, qué es lo que hay de nuevo, para que usted vaya teniendo conocimiento de esas leyes que están escritas en la Biblia. Entonces usted está en la pregunta, ¿por qué me sucedió esto? Y tenemos ese interrogante en nuestra mente. Y entonces dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Dios no puede quebrantar la palabra que ya lo dijo. La palabra que dijo ya está establecida. Y se va a cumplir esa consecuencia cuando usted no cumple. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y esto lo resumió Jesucristo en un solo versículo. Y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo. Cuando nosotros querramos que nos hagan cosas buenas, tenemos que así trabajar con las personas, hacerle cosas buenas para que nos regresen cosas buenas. El cumplimiento de las leyes espirituales te ahorran sufrimiento, porque usted cuando conoce leyes y usted sabe que si quebranta una tiene otro efecto, entonces usted se va a ahorrar muchos sufrimientos en la vida. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos y se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con el tiempo que vivimos y la eternidad. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Pixel Channel se pone mejor. Espera la nueva programación a partir del 15 de enero. Un nuevo año coloreando tus sentidos. ¿Cómo se hace? Vamos a la siguiente pregunta, la segunda pregunta. ¿Cómo se hace un decreto espiritual? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace un decreto espiritual? Estamos estudiando el tema de decreto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Toda persona puede hacer un decreto. ¿Por qué? Porque toda persona tiene poder en la lengua para bendecir o maldecir. Dice tu Biblia, Proverbios 18:21.
Cuando usted dice, yo decreto que este año voy a estudiar, usted está haciendo un decreto. Yo decreto que al final de este año termino mi carrera. Ese es un decreto. Y aún hayan circunstancias negativas en la vida, usted se tiene que enfocar al blanco de eso que usted decretó. Usted tiene que enfocarse en esa palabra que usted dijo. Y confiar en Dios que Él te va a dar la respuesta al final de lo que usted está pidiendo. Por ejemplo, dice la Biblia que cada ser humano tiene poder en su lengua para bendecirla a usted o para maldecir a usted. Entonces, por ejemplo, si mi vecino tiene poder en su lengua, él me puede bendecir o me puede maldecir. Pero la pregunta es, si mi vecino me maldice, ¿qué digo? O sea, ¿qué hago para yo rechazar esa maldición? Porque él está haciendo uso de ese poder que Dios le dio en su lengua. Por eso el tema es cómo se hace un decreto espiritual. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros nos maldicen y nosotros no sabemos quién me maldice? No sé si un familiar, si un vecino. ¿Qué es lo que usted tiene? Todos los seres humanos tenemos poderes en nuestra lengua. ¿Recuerdas aquel versículo que dijo Jesús en Mateo? Que el enemigo esté en tu casa. ¿Por qué el enemigo está en tu casa? Yo siempre digo que hay 3 lugares que nosotros pasamos mucho tiempo y son 3 casas que tenemos. Dijo Jesús, el enemigo está en tu casa. La primera casa es la casa de donde tú vives, con las personas con que convives en la casa. Puede ser el jardinero, el que llega a cocinar, cualquier persona de todos los que llegan ajenos a tu familia, incluso tu familia. Jesús dijo, el enemigo está en tu casa. ¿Por qué? Porque todas estas personas que están alrededor de tu casa, ellos tienen poderes en su lengua. ¿Y qué tal que cualquiera de ellos te maldice? En el preciso momento que te maldice, él pasa a ser un enemigo. Y por eso dijo Jesús, el enemigo está en tu casa. El siguiente lugar donde estamos son 8 horas en un centro de trabajo. 8 horas usted convive con los compañeros de trabajo. Entonces usted se va a cuidar en ese lugar de todas esas personas. ¿Por qué? Porque usted es la otra casa. Y la tercera casa es la iglesia donde usted asiste. Es la tercera casa. Dice que el enemigo está en tu casa. Usted asiste a ese lugar y no sabe si alguien le puede bendecir o alguien le puede maldecir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para rechazar esas maldiciones que mandan en nuestra vida sin que nos demos cuenta? Usted tiene que decir a diario, orar por la mañana. Y decir, cuando usted en su oración, vas a decir, en el nombre de Jesús, rechazo toda maldición que me manden a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre. Esa maldición yo la rechazo con todos los demonios y 7 veces más al que me lo mande. Y si no lo querés hacer así, pues yo lo rechazo con todos los demonios a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque dice Salmo 79:12. Usted lo puede anotar y después lo busca. Dice, y regrésele 7 tantos a mi enemigo. De eso dice Salmo 79:12. Usted lo puede revisar en su Biblia. ¿Por qué? Porque usted no sabe quién le echa una maldición. Y ahora que usted está leyendo la Biblia en Proverbios 18:21, Dios nos dio el poder a cada ser humano para que yo lo pueda bendecir a usted o lo pueda maldecir. Ahora usted ya aprendió cómo usted puede rechazar esa maldición por la mañana. ¿Me está entendiendo? Hay 2 tipos de decreto. El decreto de Dios y el decreto de los hombres. El decreto de Dios es amplio y se extiende a todas las criaturas y eventos y se relaciona con nuestra vida en la tierra y con la eternidad. Ahora, ¿cuál es el decreto del hombre? Estos decretos empobrecen la familia
Porque cuando a usted le echan un decreto de maldición para la pobreza, empobrecen la familia y dejan inoperante la estabilidad de una persona. Porque al decretar algo malo, es porque de la abundancia del corazón del hombre sale esa maldad, que está sin la dirección de Dios y es completamente perjudicial, ya sea para una persona o para un país entero, porque son decretos poderosos. Ahora vamos con la tercera pregunta: decretos positivos y negativos. Por ejemplo, uno de los decretos negativos, cuando las personas ya van a una avanzada edad, ¿cuál es el decreto negativo? Es decreto de gobierno. Pero a muchas personas ese decreto les cae negativamente y lo sienten muy feo. Es la pensión, la jubilación de las personas. Recuerde, unas personas se jubilan entre 60 y 65 años. Este es un decreto de los hombres. Aunque también la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero este decreto, dice la gente, ya es jubilado, no le permite a la persona gozar de una vida plena, porque siempre está pensando: si ya soy jubilado, siento que me queda poco tiempo de vida, siento que me estoy recibiendo este dinero sin estar trabajando, y algunas personas mayores quieren ir a buscarse otro empleo. ¿Se da cuenta? Y le están pagando porque esté descansando, pero ella quiere irse a buscar otro empleo. Y la Biblia me dice que todo tiene su tiempo. Entonces, con ese salario que recibe, no puede gozar de un descanso bonito, porque en ese momento ya no hay hijos que mantener. Entonces, tiene que gozar de ese dinero. Pero ese decreto a muchas personas les afecta. Entre los decretos negativos, tenemos aquellas personas que cuando van a una avanzada de edad, o incluso muchas personas bastante jóvenes, dicen: me gustaría estar enfermo para que me quieran, cuando siente que su familia no lo ama. Me gustaría estar enfermo para que me quieran y me presten atención. Esta frase es una invocación, escúcheme bien, es una invocación al espíritu de enfermedad. Y usted está abriendo una puerta espiritual a los demonios para que ellos entren y operen en su cuerpo. Y nadie te lo está decretando, sino que usted mismo está decretando eso negativo y usted está abriendo las puertas para que la enfermedad llegue. Otras personas, cuando llevan un fracaso en su matrimonio, en su relación de pareja, dicen: nunca me casaré. Otros dicen: nunca me casaré después de mi viudez. Creo que nunca seré feliz en la vida. Esos son decretos. No vale la pena esforzarme. De todos modos moriré. ¿Se da cuenta? Y se vuelve esta persona conformista. Cuando hay decretos en contra de tu vida, los demonios tienen derecho legal, porque usted se lo está dando. Recuerde que usted tiene poder en su boca. Y cuando usted habla y lo decreta, usted le está dando el derecho legal a los demonios para que ellos lo hagan cumplir. Por eso muchas personas están siendo atormentadas por demonios, porque tienen decretos de muerte. Hay que cuidar nuestra boca. ¿Por qué? Porque los demonios tienen el poder de cumplir lo que se decrete. Bueno, hay decretos, por ejemplo, aparentemente positivos. Cuando alguien dice: yo consigo esa mujer a como sea. O sea, si alguien lo escucha, dicen: pero qué hombre más positivo, ¿cómo piensa? Que va a luchar para conseguir esa mujer. Pero hay una frase que no se nota: yo consigo a esa mujer a como sea. Ese pedacito a como sea significa que va a usar una trampa del reino de las tinieblas, a como sea.
A como sea significa que puede utilizar muchas veces un conjuro satánico, puede usar un pacto satánico y puede usar una mentira. Pero todas estas cosas, aunque aparentemente una mentira, usted le mire que no tiene, que una mentira es una mentirita. Y otros dicen, no, es que esa es una mentirita blanca. Pero sí, una mentira es una trampa del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque muchas personas han conseguido un buen novio con una mentira. Has conseguido un buen empleo levantando un falso en contra de tu compañero de trabajo y utilizaste una mentira, un decreto. Entonces estamos viendo que sí, los decretos funcionan, pero va a ser positivo o negativamente. Porque muchas veces hay decretos que aparentemente se miran buenos, pero tienen un trasfondo espiritual equivocado. Por ejemplo, una joven que fornica. Esta persona va a tener consecuencias más tarde. Por ejemplo, miremos, un padre de familia utiliza una trampa. Estamos hablando de decretos. Porque dice, bueno, yo decreto cualquier cosa que decrete. Y utiliza una trampa en ese decreto. Obtiene bienes en la tierra, también hijos. Y cuando esta persona muere y reparten la herencia, pues el dueño, se murió el padre de familia, quedó la herencia y le reparten en los hijos. Y vemos que esa herencia se terminó muy rápido. Todos se la malgastaron y eso, pero todos. Y derrocharon el dinero y desapareció el dinero. Muchas veces es que ahí hubo una mentira. Utilizaron una trampa del reino de las tinieblas. Y recuerden, cuando se utiliza una trampa del reino de las tinieblas, una trampa es un decreto. Estos decretos solo funcionan muchas veces, dependiendo del tipo de decreto, le funcionan a una persona. Y cuando esta persona muere, el efecto se termina. Y es ahí, cuando esta persona muere, que reparten herencia y desaparece todo el dinero porque la gente está recibiendo una consecuencia negativa del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Aquí se está aplicando la ley de la siembra y de la cosecha. Usted siembra una mentira, usted va a cosechar una mentira. Lo único que muchas veces no se cosecha inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico y dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por ejemplo, las personas que obtienen un crédito. Cuando vamos a recibir un crédito a una casa comercial, presentamos escritura, factura, la colilla del salario y todas esas cosas. Pero de repente usted se traslada del país, tanto el que obtiene el crédito como el fiador. Entonces, al salir del país y no pagan, allá al país donde van, ya sea en Europa, Estados Unidos, aquí mismo en Centroamérica, te vas a dar cuenta que esta persona va a tener cosechas antes de morirse. Aunque no haya pagado ese crédito, no importa. Pero hay una ley espiritual que se llama siembra y cosecha. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Pixel Channel se pone mejor. Espera la nueva programación a partir del 15 de enero. Un nuevo año coloreando tus sentidos.
continuamos con nuestro tema, Decreto 2013. Y estamos estudiando la tercera pregunta. Decretos positivos y decretos negativos. ¿Cómo se hacen esos decretos? Por ejemplo, hay decretos en general que fueron hechos a nuestra vida. Y usted se va conduciendo en esta vida y las cosas como que no te salen muy bien. Usted hace el esfuerzo en el trabajo y te corren. Usted entra a otro trabajo con un buen salario y te enfermas y te sales. Y que te vas analizando todo en el transcurso de un año y te suceden muchas cosas negativas. Hay posibilidades que ahí se esté moviendo un decreto negativo que hicieron en contra de tu vida. Pero miremos lo que dice Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Cuando Jesucristo fue a la cruz, recuerde que hay tres cosas que Él hizo en la cruz crucificado. Dice que cuando está en la cruz, su cuerpo sentía que moría. Y Él dijo, tengo sed. Y le pusieron vinagre. Más tarde dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz Él estaba sintiendo, estaba doblegando su alma, que es la voluntad, los sentimientos que los seres humanos tenemos, el intelecto, la razón. Y más tarde, cuando sintió que se iba a morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, vemos que Jesucristo en la cruz entregó su vida en pacto. Y allí, esos decretos que hicieron en contra de nuestra vida, dice que en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Estos son demonios, pero grandes. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué es la parte espiritual fuerte que hay en estos decretos? Cuando Cristo va a la cruz, se llevó cautiva mi cautividad. Esos decretos que hicieron en contra de mi vida. Eso que hace 100 años decretaron en contra de mi vida. Entonces, cuando yo como ser humano reconozco ese poder y ese decreto que Jesús lo anula en la cruz, ese decreto dice anulando el acta de los decretos, o sea que tenían un acta para mi vida, un acta para cada ser humano, y dice que en la cruz los anula. Pero ¿cómo pasa ese poder de anular en la cruz para que haga efecto en mi vida? Para que surja ese efecto. Cristo en la cruz y yo estoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esa conexión de anulación? Cuando Cristo muere, Él entregó su vida a Jesucristo. Jesucristo entrega su vida al Padre en la cruz. Entonces, cuando yo reconozco que soy pecador y reconozco que no soy perfecta, pero que soy inteligente, y por inteligente hago muchas cosas que me favorecen, pero que a Dios no le agrada, es la parte de mi inteligencia. Entonces, cuando con esa inteligencia que nosotros tenemos y reconocemos que necesitamos la ayuda de Jesucristo, yo le digo, Señor, me arrepiento de mis pecados, de los que recuerdo y de los que no recuerdo. Te entrego mi vida en pacto para que tú me limpies desde la cabeza hasta la planta de los pies, para que tú me protejas, para que tú me inscribas mi nombre en el libro de la vida y te acepto como el Señor y Salvador, a ese que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Entra a morar a mi corazón. ¿Qué sucede cuando se hace una oración? Surge el efecto de que ese pacto de Jesucristo va a anular ese decreto que hay en contra de tu vida y las cosas van a comenzar a cambiar. Todo lo que te comienza a pasar mal, tú comienzas a cambiar.
Vas a comenzar a hacer un periodo. Estamos iniciando este año 2013. Y es un año que tiene que ser mejor que el año pasado, que el año anterior. ¿Qué vamos a comenzar? A hacer cambios en nuestras casas. Y para que lleguen esos cambios a nuestras casas, tenemos que comenzar nosotros como padres de familia a tomarnos de ese pacto de Jesucristo para que las cosas comiencen a cambiar en nuestro hogar. Dice Proverbios, el que leíamos, Proverbios, dice que Dios nos dio el poder en nuestra lengua para bendecir y para maldecir. Usted tiene ese poder. Y con ese poder que usted tiene, usted puede decretar y anular las maldiciones que le manden a diario, cualquier persona. Usted anula y dice, en el nombre de Jesús, esa maldición yo la rechazo y la regreso, porque usted tiene poder. Ahora, pero esas maldiciones que me hicieron cuando yo era niña, esas maldiciones que me hicieron 50 años atrás que aún no había nacido, con ese poder que usted tiene, que Dios le dio, usted no puede anular esas maldiciones ancestrales de los antepasados. ¿Cómo usted puede anular esas maldiciones? La única forma es tomando el pacto de Jesucristo. Y mediante el pacto de Jesucristo, usted tiene poderes. ¿Qué es lo que le hace falta? Lo que le hace falta es la autoridad, es decir, el permiso de Jesucristo para su vida. Cuando usted le entregue su vida en pacto a Cristo, usted ya tiene el permiso. ¿Para qué? Para decir, aquella persona que me hizo daño, Señor, yo la perdono. Aunque te haya hecho cualquier cosa, te quitó la casa, te mató un familiar, en tiempos de guerra que no se notaba, muchas cosas. ¿Qué tiene que decirle usted? Tomar esa autoridad y decir, Señor, yo perdono en oración, yo perdono a esa persona que me ha hecho daño. Estás tomando tu autoridad. Y después usted va a decir, Señor, toda maldición de pobreza de mi casa, yo la corto en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad ahora. Y sí, el mundo espiritual te va a escuchar, porque usted tiene un derecho legal que te lo da Jesucristo. Y usted va a poder decir en el nombre de Jesús, esta iniquidad financiera de hace 100 años se corta de mi familia. ¿Qué es una iniquidad financiera? Aquellos antepasados robaron y no nos contaron que robaron. Y ahora negocio que usted toca y negocio que se va a la quiebra. Dinero que toca y no te rinde. Porque ahí se está moviendo una iniquidad financiera. Algún antepasado hizo un desfalco, una malversación de fondo. Y esa iniquidad, vea, aquella persona pecó en ese momento porque robó. Él pecó, pero ese demonio, de eso que él hizo, de ese pecado, ese demonio se transfiere a las siguientes generaciones hasta la cuarta generación. Y es por eso que de repente la gente dice, fíjate, aquí este niño salió ladrón, pero aquí en la familia nadie roba. Pero ¿por qué va a robar si aquí tenemos dinero y tenemos todo? Ahí se está moviendo una iniquidad financiera. Y ese es el problema. Ahora, en los antepasados que fornicaron, adulteraron, ese fue el pecado. Ellos incumplieron uno de los 10 mandamientos, el adulterio. Pero ¿qué pasó? Se hayan arrepentido o no, ese demonio se traspasó a las siguientes generaciones. Y resulta ahora, en tu familia, una iniquidad sexual. Este es un demonio que se cruza hasta la cuarta generación. ¿Qué es lo que pasó? Este demonio puede hacer cualquiera de estas cosas. La iniquidad sexual puede ser un hijo, puede salir un nieto, fornicario, adúltero, lesbiana y homosexual. Pero el asunto es que si sale fornicario y adúltero, nadie se asusta. Ah, pero si me sale una hija lesbiana y un hijo homosexual, bueno, pero ¿por qué si el papá es muy hombre? ¿Pero por qué tuvo que salir? Ahí se está moviendo una iniquidad sexual. ¿Y qué es lo que necesita esta gente? Estas personas, que hay ataduras y son cadenas que se vienen arrastrando de los antepasados y sin culpa. El asunto es que no tenemos culpa, que hayan hecho hace 100 años,
hace 50, no tenemos la culpa, pero esa iniquidad se transmite en la sangre. Son demonios que se transmiten. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Dios te puede liberar, no importa si has caído en la homosexualidad, en la droga, la infidelidad. No, aparentemente la infidelidad no se nota grave. Vicios, donde la gente pone dinero y usted está atado allí, usted quiere cambiar y usted está pensando, este 2013 yo quiero hacer cambios en mi casa, quiero dejar de andar mujereando, de drogarme, pero ese es tu pensamiento nada más. ¿Quién es el que te puede ayudar? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Él muere por 3 cosas. Mire por qué Cristo muere por usted, por 3 cosas. La primera, que te va a salvar tu alma, para que en la eternidad usted viva feliz por una eternidad. Porque el cielo y la eternidad fue preparado para los seres humanos, para que después de la muerte nosotros descansemos y gocemos de lo que hay en el cielo. Te va a salvar, después te va a sanar. Ahora te va a sanar de cualquier enfermedad mediante pacto, y luego te va a liberar de cautiverio. ¿Qué cautiverio? El cautiverio a las drogas, a la prostitución, al robo. Usted dice, pero si yo tengo un buen salario, pero es que el problema es que no puedo. Tengo buen salario y no necesito, pero cuando hay una oportunidad y papeles en contabilidad, yo los cambio. Hay una malversación de fondo. Estás moviendo y tenés un buen salario. ¿Qué es lo que hay allí? Usted está cautivo. Hay una iniquidad financiera en su vida. Y usted no es que sea malo, sino que esas cosas fueron transferidas de las generaciones anteriores. Entonces, pero Cristo, estamos hablando de los decretos, el tema es decreto, pero esos decretos que los hacen cumplir los demonios, cuando usted toma el pacto de Jesucristo, entonces esos decretos tienen que caer, porque Cristo libera de todo cautiverio. ¿Te gustaría entregarle tu vida en pacto a Cristo? Y yo hago una oración por ti. Y al finalizar este programa vamos a hacer un decreto. Mire, el decreto es bonito. Si usted lo quiere hacer, solo va a ir repitiendo las palabras que yo diga al final. Vamos a hacer un decreto, como de unos 3 minutos. ¿Le gustaría a usted entregarle su vida en pacto a Jesucristo? Repita conmigo. Levante su mano derecha allí donde está. Si usted me está viendo por televisión, me está viendo por internet, ahí donde está. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, de todos los que recuerdo y de los que no recuerdo. Te entrego mi vida en pacto, para que tú me limpies desde la cabeza hasta la planta de los pies. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a morar a mi corazón. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo presentando a estas personas que han entregado su vida en pacto. Son sellados por la sangre de Jesucristo y pactados a Jesucristo. Pido ángeles guerreros, ángeles protectores que los cubran, Padre, que los protejan de día y de noche. Guárdalos, Jesús. Amén. Ahora, así como está, vamos a hacer un decreto. Repita conmigo: decreto que mi familia y yo entramos en el tiempo de nuestra mayor prosperidad y protección divina, tiempo en el cual se inicia la mayor ola de milagros para mí y mi casa, en todas las áreas: física, familiares, personales, ministeriales, financieras, sentimentales, en salud. Yo declaro que la unción y la bendición de Dios está sobre nosotros e irá en aumento cada día más, y que hemos entrado ya en el tiempo profético más propicio para que cada una de nuestras oraciones, nuestras visiones y sueños se cumplan aceleradamente. Por lo tanto, decreto que en los siguientes meses, días y años serán los mejores meses que yo y mi casa hayamos vivido jamás.
que Dios nos sorprenderá con grandes maravillas y salvación, que seremos usados como nunca antes para proclamar el Evangelio y establecer el reino de Dios en el mundo. Te invito a un próximo programa. Paz a tu vida y a tu casa. Te bendigo con las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recíbalas.